El comité del 50 aniversario tiene el gusto de presentarles la entrevista con nuestro hermano Pedro Salvador Batres. Nuestro hermano Pedro Salvador Batres tiene mucha historia en su país, El Salvador, pero también tiene mucha historia en Nicaragua, de donde vamos a conocer algunas de sus experiencias de trabajo ministerial de él, sus familiares, que hicieron historia acá en Nicaragua. Por eso quisiera preguntarle a nuestro hermano Pedro Salvador, que tenemos el gusto de contar con su presencia en nuestro país trabajando en la obra del Señor. Hermano Pedro, ¿cómo usted conoció la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes les predicó? Explíquenos un poco acerca de su inicio en el rebaño del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que Él me dio de haber conocido las buenas nuevas de salvación allá en la República donde nací, en El Salvador, el pulgarcito de América. Realmente fue allá por el año de 1964 en donde tuve la oportunidad de conocer el Evangelio a través de mi hermano Raúl Batres. Él lo conoció primeramente y nos compartió las buenas nuevas de salvación tanto a mi familia como a su servidor, hermano. Y fue un privilegio grande el haber conocido el Evangelio por medio de él, por medio del hermano Billy Wilson, Armando Mejía y otros hermanos que contribuyeron para mi conversión. A mediados de 1964 tuve la bendición de haber obedecido al Evangelio, habiendo sido bautizado como a eso de las 11 de la noche en el lago de Apulo, un balneario muy popular en aquel país. Hermano Pedro, qué gozo saber de que usted está desde el 64 en la fila del Señor. Pero díganos un poco de lo que usted conoce acerca de cómo inició la Iglesia de Cristo en Nicaragua y la participación que usted tuvo en este trabajo ministerial. Tenía yo 16 años de edad cuando fui bautizado para la redención de mi alma, y como año y medio más tarde obtuve una beca para poder estudiar a tiempo completo en una escuela de predicadores en el estado de Texas, en Estados Unidos. Durante mi estadía en aquel país, 4 familias salvadoreñas salieron del Salvador rumbo a Nicaragua con el deseo de establecer la Iglesia del Señor en este país de lagos y volcanes, un país precioso y amplio y rico terreno para poder sembrar la semilla de salvación. Mi hermano Raúl Batres con su familia, acompañado del hermano Julio Mejía Portillo con su familia, el hermano Armando Mejía con su familia, el hermano Otonio Rosales Peña con su familia también, todos ellos llegaron a Nicaragua en el año de 1969 mientras yo estudiaba allá en Texas. Ellos vinieron con mucho valor, con mucha osadía y firme decisión para poder trabajar a tiempo y fuera de tiempo sembrando la semilla de salvación. Hicieron un excelente trabajo en Managua. En corto tiempo, la Iglesia del Señor se fortaleció en el barrio Los Ángeles mientras yo continuaba estudiando allá en el estado de Texas. En el año de 1970 terminé mis estudios y para agosto de ese año tomé la decisión de trasladarme a Nicaragua y decidí trabajar en la ciudad de León para unirme a un equipo de predicadores que estaba radicado en aquella ciudad universitaria para poder iniciar la obra del Señor. Ya la iglesia en Managua estaba fortalecida, ya estaba la iglesia en barrio Los Ángeles muy fuerte y se estaban dando los primeros pasos para iniciar la obra en el barrio San Judas y en otros lugares, mientras yo comenzaba a trabajar en la ciudad de León. Interesante, hermano, saber de cómo inició la iglesia y su participación después que vinieron los hermanos salvadoreños mientras usted era estudiante y se incorporó a la ciudad de León a trabajar. ¿Usted pudiera mencionar, hermano, nombres de predicadores o de hermanos y hermanas que usted recuerda que fueron los primeros cristianos acá en Nicaragua? Es realmente muy hermoso poder traer a memoria nombres, además de los hermanos salvadoreños que vinieron acá, acordarnos de hermanos como nuestro amado hermano Juan de Dios Mendoza Donaire, que no solamente fue uno de los primeros convertidos al Evangelio, sino que se convirtió en una columna de la Iglesia del Señor en este país. Fue uno de los predicadores que tuvo la iglesia, uno de los instructores de la palabra del Señor, un hombre abnegado y decidido a poder trabajar por la obra.
Juntamente con hermano Juan Mendoza también surgieron otros hermanos, como nuestro hermano Jacinto Cedeño en aquel entonces, así como también nuestro hermano Leonardo Rivera, nuestro hermano Omar Soto y tantos otros más que realmente no quiero ocupar mucho espacio acá mencionando tantos nombres, pero damos gloria a Dios de que Él haya suplido de un buen número de siervos del Señor, no solamente en el barrio de Los Ángeles, pero en muchos lugares, de la categoría del hermano Guillermo Valle, de la categoría del hermano Ever Gallo, de Antolín Alvarado y de muchos más, que como dije, no tenemos mucho espacio para poder mencionar una larga playa de hombres y mujeres que realmente trabajaron mucho por la obra del Señor en este país. Al escuchar esos nombres, quizás podemos omitir otros, pero estos hermanos formaron los primeros cristianos de la Iglesia de Cristo en Nicaragua. Y ahora hay otras generaciones y muchas congregaciones. Al tener tantas congregaciones, algunas pequeñas, otras medianas en cantidad, hermano, y otras grandes, ¿qué nos puede opinar usted respecto a las iglesias con ancianos, organizadas completamente? Hay algunas que sí lo están, otras no lo están. ¿Qué futuro mira usted, hermano, en la Iglesia de Cristo para organizar ancianos? De hecho, actualmente usted funge como uno de los ancianos en la Iglesia de Cristo en Nueva Libia. ¿Qué nos puede comentar respecto a este tema en el futuro de la Iglesia? De las Sagradas Escrituras y de la experiencia misma, aprendemos de que es realmente necesario e importante que las iglesias de Cristo puedan alcanzar esa organización bíblica de ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, tal como se detalla en el Nuevo Testamento. Realmente es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Eso no cabe duda. Y si Dios lo estableció, lo dejó precisamente para beneficio de la iglesia. No es lo mismo una iglesia sin esa organización bíblica que una iglesia que tenga esa organización bíblica. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay pastores, diáconos, maestros, evangelistas, se trabaja con una mejor organización. Se sabe distribuir responsabilidades acoplándose al Nuevo Testamento. Desaparece el riesgo del caciquismo, desaparece el riesgo de dar culto a una determinada personalidad. Realmente cuando existe la organización bíblica, existe la posibilidad de que se trabaja en equipo como las hormigas. Todos colaboran en conjunto, yendo los miembros de la organización bíblica al frente de todos los programas que la iglesia se propone desarrollar. Cuando no existe la organización bíblica es más difícil. No digo que es imposible, pero es más difícil y es más entretenido poder desarrollar diversos programas que la iglesia demanda, porque realmente el que está al frente de la congregación, si es el evangelista, si es el predicador, no cuenta con mucho apoyo. No es lo mismo cuando está la organización bíblica y que es una organización formada por hombres activos, celosos, consagrados al Señor. La situación realmente mejora de manera considerable. Hermano Pedro, ¿qué nos opina acerca de la involucración de jóvenes dentro del ministerio de la Iglesia de Cristo para ver el futuro en el ministerio a nivel nacional y extender el evangelio en aquellos lugares donde todavía no está presente la iglesia del Señor? Indudablemente que es una necesidad continua que la iglesia tiene de que jóvenes se involucren en los negocios de nuestro Señor, como Jesucristo a la edad de 12 años ya estaba involucrado en los negocios de nuestro Señor. Jóvenes como Timoteo y otros en el primer siglo metieron el hombro para llevar a cabo el crecimiento y desarrollo de la iglesia en el primer siglo. En la actualidad debería de ser lo mismo. Los jóvenes que ahora están en la iglesia tienen la oportunidad de poder ubicarse en una determinada trinchera, hablando del cristianismo, para poder colaborar con sus talentos, con sus habilidades, al crecimiento y solidez de la iglesia del Señor. Tuve la bendición de haberme bautizado a la edad de 16 años y desde ese entonces hasta la edad actual he tenido un sinfín de oportunidades, un sinfín de puertas que Dios me ha venido abriendo
desde mi juventud hasta la actualidad para poder colaborar en la expansión de su reino. La juventud tiene una gran oportunidad en la iglesia del Señor. Todos los que somos adultos debemos de comprender el compromiso moral y cristiano que tenemos de abrir oportunidades a los jóvenes de la iglesia para que se involucren en diferentes programas de trabajo, entrenarlos, capacitarlos, adiestrarlos, encaminarlos para que sean hombres de grande utilidad en la obra del Señor, así como las señoritas también, ¿no? No es solamente hablar de los jóvenes varones, sino también de las señoritas, porque ellas también tienen un campo muy importante en la obra de nuestro Señor. Finalmente, hermano Pedro, quisiéramos formularle la pregunta respecto a que si volviese usted a nacer, ¿volvería a pertenecer a la Iglesia de Cristo y volvería a Nicaragua a trabajar como misionero? En la actualidad tenemos a 2 misioneros de los que vinieron a Nicaragua con vida. Los demás pasaron a la presencia del Señor. Pero usted volvería a nacer y se bautizaría en la Iglesia de Cristo y vendría a predicar el Evangelio en Nicaragua, hermano Pedro. Bueno, yo amo Nicaragua. Amo Nicaragua y yo creo de que estoy listo para poder trabajar para el Señor donde quiera que Él me envíe. Primero. Y segundo, que no hay nada que sustituya a la iglesia del Señor. Las denominaciones y el sectarismo son cisternas rotas que no retienen agua, como decía el profeta Jeremías. No hay nada que se compare con la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Para mí sería una bendición si volviera a nacer conforme usted pregunta y se me presentara la oportunidad de obedecer de nuevo el Evangelio. Realmente yo lo haría de nuevo, me bautizaría para la redención de mi alma y para que nuestro Señor me agregue a su iglesia, tal como he tenido esta experiencia en la vida actual, de manera invariable, y poder ofrendar mi vida, mi tiempo, mi talento, mis habilidades, mis energías al servicio del Señor, tanto en Nicaragua y donde quiera que Él me envíe. Estoy a la orden de Él. Ha sido un verdadero honor y placer haber entrevistado a nuestro hermano Pedro Salvador Batres. Con ustedes, la Iglesia de Cristo, en su 50 aniversario. Esperando en el Señor que esta información les sirva a ustedes y a cada uno de los miembros futuros de la Iglesia en Nicaragua para conocer su historia.